Amadas y amados hermanos, la palabra del Señor nos constriñe a acercarnos a Él. Y en esta Navidad tenemos una oportunidad maravillosa de, al recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, acercarnos a Él. Pero hemos visto a través de nuestras reflexiones, el día de martes, hablamos de la necesidad de un Mesías, de un Salvador. La necesidad de una intervención divina para restablecer la comunión con Dios entre el ser humano. Ayer platicábamos acerca de que llega el Mesías, es decir, en Jesucristo Dios se introduce en la historia humana para cambiarla. Hoy vamos a reflexionar sobre quién es el Mesías. ¿Por qué? Bueno, porque desde el momento en que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron la llegada de un Mesías, recuerden que la palabra Mesías es Salvador, hubo muchos que pretendieron serlo. En cada momento de crisis nacional, sobre todo en los últimos 4 siglos antes de Cristo, muchos fueron las personas que predicaron, que se acercaron a la gente, que la llamaron a formar parte de un movimiento de liberación nacional, sobre todo para combatir al Imperio Romano, diciendo que ellos eran el Mesías. A veces no. A veces solamente eran personas inquietas por lograr el renacimiento político, económico, social y cultural del pueblo judío. Y entonces eran los demás, sus partidarios, sus seguidores, que decían, eres el Mesías. Y aunque la persona nunca se abrogara esa unción, pero los demás decían, sí, eres el Mesías. De tal manera que cuando Jesús empieza a predicar el Evangelio, no era el único al que los demás pensaron que era el Mesías. Hubo muchos. Y después de su crucifixión, muerte y resurrección, siguieron levantándose personas unos 100, 200 años después de Cristo que pretendían ser Mesías. Y a lo largo de los siglos, ya no judíos, sino personas de cualquier nacionalidad, han querido proclamarse como Mesías. O sus partidarios han dicho, Él es el que va a salvar a nuestra nación. Por eso nos preguntamos, bueno, ¿y quién es el Mesías entre tantos Mesías? ¿Quién es el auténtico Mesías? El genuino Mesías, el día de veras. Bueno, cuando Jesús nació, la primera manifestación de su divinidad la vemos en el anuncio angelical de su nacimiento. Más adelante, cuando es un niño de 12 años, él se extravía y cuando sus padres le buscan, se dan cuenta de que nunca se extravió, simplemente permaneció en el templo para hablar de las cosas de Dios con los grandes estudiosos del Antiguo Testamento. Y le dijo a José y a María, ¿no sabían ustedes que yo tengo que estar en los asuntos de mi padre? Y de esa manera podemos ver que ese niño de 12 años tenía conciencia de que él era Dios Hijo. Sin embargo, aquí en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, encontramos un relato un poco más profundo, más claro. El momento en que Jesucristo busca a Juan el Bautista y le dice, bautízame. Juan Bautista, que era una persona muy cercana a Dios, inmediatamente supo que Jesús no era alguien que él podía bautizar. Y él le dice, Señor, no es posible que tú pidas que yo te bautice si no soy digno ni de desatar siquiera las correas de tus sandalias. Pero Jesús insistió. Y finalmente el Bautista accede en obediencia al que sabe que es superior a él. Las reservas del Bautista eran porque él predicaba un evangelio, predicaba un bautizo de arrepentimiento. Y él les decía, vénganse, arrepiéntanse de sus pecados. Y cuando se bautizaba, la gente estaba dando un testimonio de su deseo de abandonar el pecado y seguir a Dios. Pero sabía que en Jesús no había pecado. No tenía nada que simbolizar limpieza
que eso era lo que simbolizaba ese baño ritual del bautismo en la época de Juan el Bautista. Sin embargo, ese ser puro y limpio quería descender a las aguas. Y cuando él se va a las aguas, en ese momento el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma como de paloma y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Es decir, el Padre está dando autoridad al Hijo que está descendiendo a las aguas. Y el Espíritu Santo le está ungiendo con su presencia y su poder en esa forma como de paloma, y en ese momento lo constituye verdaderamente en testimonio formal de que Él es el Cristo, el Mesías. La palabra Cristo es una forma griega de la palabra Mesías, y las dos palabras en español significan el que salva, el que redime. Es en ese plano cuando Jesús queda manifestado plenamente como Mesías. Y a la pregunta, ¿qué es? ¿Quién es el Mesías? La respuesta la da del mismo Juan el Bautista, y dice el capítulo 3 de Mateo: aquí en el versículo 10 dice Juan el Bautista: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuera. Dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. De esa manera, el Bautista está dando testimonio de que Jesús es el Mesías. Y más adelante agrega: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, versículo 16, y he aquí los cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y de este evento vamos a encontrar referencias en el Antiguo Testamento, en Isaías 42:1, en el Nuevo Testamento también en Mateo, pero en el 12:18 y en el 17:5, en Marcos en el 9:7 y en Lucas en el 9:15. Y en Juan en el capítulo 1, el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús es el Mesías. Jesús es Dios hecho hombre, Dios y hombre verdadero, para salvarnos. Y Él es el que toca la puerta de tu corazón, para que lo abras, y Él puede entrar a tu vida y transformarla en un canto de gozo a Dios. Este 24 recordaremos el nacimiento de Jesús. Que sea un día que tú permitas que el Señor entre a tu vida. Entre a tu vida y la cambie y la transforme en lo que Él es su propósito: hacerte una persona de Dios. Padre Celestial, ponemos en tus manos a las personas que nos están acompañando, para rogarte que toques sus corazones y los acerques a ti, y tú permitas que sus vidas sean transformadas. Que ese toque divino de tu presencia les traiga felicidad, salud física, moral y espiritual, la fortaleza en la prueba, el oportuno socorro en la necesidad. En el nombre de Jesucristo rogamos, y en tu Espíritu Santo. Amén. No deje de acompañarnos el día de mañana. Cerramos el ciclo de esta semana, y compartan el video, suscríbanse a nuestro canal, y aquí nos vemos mañana en su canal Devocionales Conectados con Dios. Hasta luego.